Listo, bien, vamos a poner el chat. Joya. Quiero el chat ahí. Déjenme cerrar un par de cosas y ya arranco. Buenísimo. Listo. Entonces, la idea de hoy es arrancar con lo que es la parte de trabajo y energía. Con Mariano ya prácticamente terminaron de ver el tema. Creo que les queda que les cuente un poquito de potencia y no sé si queda alguno de los teoremas de conservación, pero en la teórica ya el tema ya está casi dado. Entonces, como les decía antes de arrancar, si ya quieren hacer toda la guía completa, se animan, no hay ningún problema. Si tienen dudas, me lo pueden consultar durante el finde, con eso no pasa nada, no hay drama. Pero hoy la idea es arrancar en la práctica, haciendo los ejercicios. Yo les había subido los ejercicios del 1 al 3 para que lo vayan chusmeando, ¿sí? No es un tema con el que ustedes no estén familiarizados, pues ya la mayoría lo vio en el CPU, se ve en el secundario. Lo que nosotros vamos a hacer en esta materia es darle también un poco más de profundidad y resolver un par de problemas que son un poquito más complejos de los que ustedes venían trabajando. Entonces, voy a arrancar con una breve introducción del tema para nada, presentarlo y hablar de cosas en común. Entonces, nosotros vamos a definir una cantidad que se llama energía mecánica, ¿sí? Que es una cantidad que tiene el cuerpo, ¿sí? No me voy a meter mucho en la definición de energía, porque me parece un poco, a veces medio redundante, es la capacidad que tiene un sistema de producir trabajo y después el trabajo medio como que es energía que se le puede dar, bueno. Uno tiene una noción más mundana en energía, ¿sí? Pero la definición es media difícil para dar desde el punto de vista más clásico. Pero es una cantidad, la energía mecánica, que se va a componer de dos partes. Una parte que es la energía cinética, ¿sí? Vamos a hablar de energía cinética cuando hablemos de la energía que tiene un cuerpo porque se está moviendo, ¿sí? La energía cinética está muy relacionada con la velocidad. Si un cuerpo tiene velocidad, tiene energía cinética. Si un cuerpo está quieto, su energía cinética va a ser nula. Y la energía potencial, que vamos a ver que se va a dividir en potencial gravitatoria, potencial elástica, más adelante, y que tiene que ver con la acción de fuerzas que vamos a llamar conservativas en la próxima práctica. Con Mariano igual creo que ya lo vieron, conservativo y no conservativo, pero cuando una fuerza conservativa aparece en un cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo tiene una cierta energía potencial. Si la fuerza que aparece es el peso, voy a tener la energía potencial gravitatoria. Si la fuerza que aparece es la fuerza elástica, voy a tener una energía potencial elástica, ¿sí? Hay más fuerzas de carácter conservativo en la naturaleza. Déjenme callar el celular. Listo. Hay más fuerzas de carácter conservativo en la naturaleza. Por ahora nosotros solamente vamos a ver la potencial elástica y la potencial gravitatoria. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que dije. La energía mecánica es la capacidad de un cuerpo de producir trabajo mecánico, es decir, movimiento. La energía cinética es la energía del cuerpo por estar en movimiento. Y la energía potencial es porque está sometida a fuerzas conservativas. No lo escribí, pero bueno, no escribí las fórmulas, que nada. Ahora voy a volver a eso. Entonces, vamos a también definir lo que es el trabajo de una fuerza, que se dice que hay trabajo, o que una fuerza realiza trabajo, cuando hay un desplazamiento de su punto de aplicación en la dirección de dicha fuerza. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para poder desplazarlo. Nosotros más que nada vamos a trabajar con fuerzas que son constantes, entonces la expresión para el trabajo va a ser fuerza por distancia por el coseno de tita, donde tita es el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Eso lo quiero escribir. Si no lo escribí, a ver si... No lo escribí.
Y este θ es el ángulo entre desplazamiento, ¿sí? Y fuerza. Eso es clave. O sea, el desplazamiento, por ejemplo, en este caso, es para dónde se mueve la cajita. Y la fuerza es esta que está acá. Bueno. Si lo hace con la gente. Ahora vamos a, con el puntero, ¿sí? Y esto sería la fuerza. Este es el desplazamiento, esta es la fuerza. Entonces, el ángulo θ es este que aparece acá. Siempre entre desplazamiento y fuerza. En un problema de plano inclinado, puede ser que este ángulo se confunda con el ángulo del plano inclinado. Entonces, me gusta hacer esta salvedad. Siempre el ángulo que va en el trabajo es entre desplazamiento y fuerza. El trabajo puede ser positivo o negativo, ¿sí? Cuando ustedes escriban esta fórmula, esta fuerza y esta distancia son positivas, ¿sí? Están con módulo, digamos, y el ángulo va a venir dado por, el signo va a venir dado por el coseno. Que si el ángulo que forma el desplazamiento y la fuerza está entre 0 y 90 grados, voy a tener un trabajo positivo. ¿Sí? En este caso, la fuerza le está entregando energía mecánica al sistema. O energía cinética, mejor dicho. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que si la fuerza va en la dirección del movimiento, lo que está haciendo es entregándome energía a la cajita. Si en cambio la fuerza está a 90 grados, ¿sí? El coseno de 90 es 0, lo mismo que el coseno de 270. Entonces, la fuerza no le está ni dando ni quitando energía a mi sistema, ¿sí? No le está dando ni quitando energía a mi cajita en este caso. Y si la fuerza, si el ángulo se encuentra entre 90 y 180, ¿sí? O sea, que, no sé, tiene una fuerza que apunta hacia la izquierda, ¿sí? El ángulo es mayor que 90 grados, ¿sí? Fíjense, sería una fuerza contraria al desplazamiento. Entonces, lo que está haciendo es quitándole energía. Si uno lo piensa en términos de energía cinética, en términos de velocidad, fíjense que es muy parecido a una aceleración. Porque si la fuerza apunta para el lado que yo me estoy moviendo, lo que hago es aumentar la velocidad, ¿sí? Como una aceleración. Si la fuerza es contraria al desplazamiento, lo que estoy haciendo es quitarle velocidad, como una aceleración que va para el otro lado. Entonces, todo lo que nosotros vamos a trabajar hacer en trabajo y energía, ¿sí? Es un nuevo formalismo que nos va a permitir resolver problemas que antes podíamos aplicarle mecánica y eran tediosos, eran difíciles, a veces directamente no se podían resolver. Ahora tenemos una nueva herramienta que nos permite resolver los problemas desde un nuevo ángulo. Hay una excepción a esta fórmula, ¿sí? Que es si la fuerza no es constante. O sea, si la fuerza va cambiando, por ejemplo, a lo largo de la posición. Por ejemplo, como le pasa a la fuerza elástica. Entonces, si yo quiero hacer el trabajo de esa fuerza, no voy a poder calcular fuerza por distancia por coseno, ¿sí? Esta fórmula ya no vale, y voy a tener que hacer la integral entre el punto donde comienza y el punto donde termina. No sé si lo vamos a llegar a ver hoy, pero más adelante en la guía hay un ejercicio de fuerzas que no son constantes, que depende de la posición, donde hay que hacer la integral, pero lo dejé hecho. Entonces, junto a esto existen lo que se llaman teoremas de conservación o de no conservación, ¿sí? O teoremas de variación. Cada variación de energía, sea cinética, mecánica o potencial, tiene su equivalente con el trabajo de alguna fuerza. Por ejemplo, la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas o, dicho de otra forma, el trabajo que me hace la resultante, ¿sí? Esto es otra forma de prácticamente denunciar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que fuerza es masa por aceleración, ¿sí? La fuerza lo que hace es traducirse en aceleración. Acá fíjense que lo que estamos diciendo es que el trabajo, ¿sí? Que no es más que la fuerza multiplicada por la distancia, lo que hace es cambiarme la velocidad.
Entonces, de vuelta, estamos como viéndolo de otra forma, cosas que ya vimos. La energía mecánica, ¿sí? La variación de la energía mecánica es equivalente al trabajo que hagan las fuerzas no conservativas. O sea, esto quiere decir que las fuerzas no conservativas son las que se encargan de darme o quitarme energía mecánica. ¿Sí? Las fuerzas conservativas, en cambio, representan la menos variación de energía potencial. Entonces, acá hay una buena diferencia. Cuando una fuerza es conservativa, ¿sí? Me conserva la energía mecánica. Cuando una fuerza es no conservativa, no conserva la energía mecánica. Las fuerzas que se encargan de disminuir o aumentar la energía mecánica van a ser las no conservativas. Y cualquier fuerza puede cambiarme la energía cinética del cuerpo. ¿Se entiende cómo es el esquema? La idea de hoy es que vamos a trabajar más que nada con esta fórmula, ¿sí? Yo no lo puse en el PowerPoint, me olvidé, pero saben que la energía cinética siempre se escribe 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y si necesitan, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, va a ser la masa por la gravedad por la altura a la que esté ese cuerpo. Simplemente para recordarle las fórmulas que pueden aparecer a lo largo de la clase de hoy. Entonces, yo el problema 3 ya lo había subido. Profe, ¿podría mostrar la hoja anterior? Sí, obvio. Gracias, profe. No, nada. Yo la clase pasada no, durante el fin de semana pasado les había subido el problema 1, 2 y 3. Mi idea era contar un poco el problema 3, pero si ya todos lo hicieron, todos lo entendieron, avisan y lo salteo, pero quería contar un par de cositas. Si quieren que lo haga con un grado de detalle alto, me avisan. Pero la idea es un bloque que asciende por un plano inclinado, bueno, que recorre 2 metros bajo la acción de una fuerza horizontal de 600 newton. Y tiene un rozamiento. Entonces, el problema este es un problema para calcular trabajos. Entonces está bueno para practicar cómo se calculan los trabajos. Lo primero que pide es cuál es el trabajo de esta fuerza de F1 durante esos 2 metros. Entonces, si uno plantea un diagrama de cuerpo libre, estas son las fuerzas que aparecen. Fíjense que el peso y F1, uno tendría que descomponerlo si quiere hacer Newton. Por ejemplo, ahí lo descompuse con coseno y seno. Bueno, y seno y coseno para el peso. Entonces, si por ejemplo quiero sacar cuál es el trabajo de la fuerza 1, fíjense que es lo que valga la fuerza por la distancia, que es 2 metros, por el coseno del ángulo que forma desplazamiento y fuerza. Entonces, el desplazamiento es en el eje X. La fuerza está a 37 grados en el eje X. Entonces, acá va a un 37. ¿Sí? Capaz acá parece un poco, ¿cómo se llama? Obvio, pero hay problemas en los que se puede llegar a complicar un poco más. Otra forma de hacer esta cuenta es pensarlo en los componentes. Hacer el trabajo de la fuerza 1 en X y sumarle la componente de la fuerza 1 en Y. ¿Sí? Para el trabajo, ¿sí? Uno puede hacerlo con la fuerza completa o hacerlo con los componentes. A veces con las componentes es fácil porque, por ejemplo, para el caso del eje X, yo sé que el ángulo es 0. Es fácil de ver porque la componente en X está en la dirección de X, el desplazamiento es en X, el ángulo que forman es 0 grados. Y para la componente en Y, también es fácil de ver porque está a 90 grados. Entonces, esa cuenta es aún más fácil porque coseno de 90 es 0. Entonces, me estoy ahorrando una cuenta. Se va. Y va a dar lo mismo. Sí. Tengo una pregunta. El primer diagrama de arriba, nosotros estamos tomando para el trabajo, aunque tomemos los ejes, digamos, no horizontal y vertical,
tomamos la fuerza horizontal porque es la resultante la que vamos a usar, digamos. ¿Cómo? Perdón. ¿Me das un segundo Dale, dale. que me están llamando? A ver. Ahí estoy de vuelta. Cortaron. Me decís de vuelta, perdón, me colgué. Sí. Digo que arriba nosotros estamos tomando un sistema de ejes que no es, digamos, horizontal y vertical exactamente. Pero la fuerza que tomamos es horizontal porque es la, digamos, la resultante entre la de X y la de Y. Claro, si vos haces toda la suma de fuerzas, vos vas a tener que la resultante te va a apuntar en X. Claro. ¿Sí? Eso va a estar en coincidencia con la trayectoria. Pero podría ser que no. Vos podrías tener que se mueve hacia arriba, pero la resultante es hacia abajo, porque te está frenando. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? La trayectoria es simplemente para dónde te moves. Y las fuerzas van a tomar distinto ángulo con respecto a la trayectoria. Porque, por ejemplo, si vos tuvieses, que lo vamos a hacer ahora, necesitas el trabajo, la fuerza de rozamiento, que se opone, acá vas a tener un ángulo de 180. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Y lo mismo te puede pasar con, no sé, con la normal, o por ejemplo el peso. El peso va a venir así. Bueno, ahí vas a tener que determinar cuál es el ángulo con la trayectoria. Claro, y acá no contaríamos el peso, digamos, para calcular el trabajo. Como el peso sí te va a producir un trabajo. Ahora lo voy a hacer con más detalle. Ok. Porque tiene una componente el peso que va contraria en la trayectoria. Ok. Acá preguntan, Sí, dale, gracias. perdón, en el Dale, chat no, dice, léemelo, por favor. dale, si se puede ver la página anterior, la del enunciado, dice. Sí, perdón. Ahí está. Sí, lo que te pedía es el trabajo de F1, ahora vamos a ver el trabajo de rozamiento y después el trabajo del peso. Ahí dicen que ya está. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, la idea de esto es que vieran cuál es el ángulo entre desplazamiento y fuerza. Siempre que calculen trabajos, desplazamiento y fuerza. Si lo tienen que hacer con el rozamiento, ¿sí? Fíjense que el rozamiento está en la dirección menos X. Entonces, el desplazamiento siempre está en X, siempre es este vector verde. ¿Sí? No va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es cuando yo quiera cambiar el trabajo de una fuerza a la otra. Entonces, el trabajo de rozamiento, si yo lo escribo, va a ser lo que valga el rozamiento por 2 metros por el coseno de 180, que es menos 1. Entonces, cuando uno hace la cuenta, ese trabajo le va a dar negativo. Está bien que sea negativo, porque el rozamiento lo que está haciendo es comerme velocidad, comerme una energía cinética. ¿Sí? Me está restando velocidad, es lo que uno espera. ¿Estamos hasta ahí? Después, por ejemplo, el trabajo del peso, que este quizás es un poquito más complicado. Yo, por ejemplo, ahí lo que hice fue el peso, que lo voy a dibujar, para que se entienda un poco mejor. El peso estará por acá. ¿Sí? Yo tendría que buscar cuál es este ángulo, que sería 90 más este angulito que está acá, que si no me equivoco es 37, o sea, sería coseno de 127. Pero, por ejemplo, a mí, cuando ya el ángulo es un poquito más complicado de buscar, y ya tengo, ya hice la descomposición de las fuerzas en su eje X y su eje Y, prefiero hacer el trabajo de cada una de las fuerzas, de la componente en X y la componente en Y. ¿Por qué? Porque yo sé que la componente en X, ¿sí?, está a 180 grados y la componente Y está a 90. Entonces son cosenos que son fáciles de hacer, no necesito la calculadora. Este es 0 y este es menos 1. Entonces, todo esto me va a dar 0, así que no hago la cuenta. El peso en X ya lo calculé, lo multiplico por 2 y por menos 1, y ya está. Ese es el trabajo del peso. Fíjense que de las dos componentes, solamente la que está en X hace trabajo, y hace trabajo negativo. ¿Sí? El peso en este caso lo que está haciendo es tratar de frenarme el cuerpo, que no vaya para arriba. ¿Sí?
me está actuando en sentido contrario al desplazamiento, me está quitando trabajo, me está quitando energía, perdón. Quita trabajo es el de South Park. ¿Se entiende hasta acá? Ustedes podrían haber hecho también el trabajo del peso como el peso por la distancia por el coseno de ese ángulo que sería 90 más 37 grados. ¿Sí? Les hubiese dado exactamente lo mismo. Bueno, avanzo. Bueno, después me pregunta la normal, el trabajo de la normal, que está a 90 grados, entonces ese es 0. Y después va a pedir el trabajo de la resultante, eso se los voy a dejar de tarea, no me aporta nada, pero está acá toda la cuenta hecha. Lo pueden hacer usando cinemática, pueden calcular la velocidad, o lo pueden hacer haciendo trabajo de energía. Está bueno que lo hagan porque van a ver que son 2 renglones haciendo trabajo de energía, es mucho más sencillo. Hasta ahí lo que quería contar el problema 3. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. Profe, en esos problemas yo no soy quien le tiene que poner el signo a la fuerza, sino que me lo da el mismo ángulo. No, exactamente. El signo de la fuerza vos se lo vas a poner si lo necesitas en Newton. Ok. Acá el ángulo es el que se encarga de decirte para qué lado va. Como regla general, ¿sí? Si la fuerza va a favor del desplazamiento, ¿sí? Vos vas a obtener un trabajo positivo. Si la fuerza va contraria al desplazamiento, tu trabajo va a ser negativo. Y si está a 90 grados, bueno, el trabajo es nulo. Perfecto, ¿Sí? gracias, profe. Eso para que ustedes cuando hagan la cuenta ya sepan si la cuenta está mal o bien, o si tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, me preguntaron por el problema 6. El problema 6 es un problema que tiene un par de particularidades, sobre todo no tiene números. Entonces, de vuelta, como algún problema que hicimos en dinámica, vamos a tener que arrastrar las letras. Entonces, M y R van a ser datos, ¿sí? No sé cuánto valen, pero pueden valer lo que sea. ¿Sí? Se supone que son conocidos. Y a mí lo que me pide es que calcule el ángulo θ para el cual se separa de la superficie esférica. O sea, esta masa que está acá empieza a desplazarse por este montículo y en algún momento se separa y cae. La pregunta es saber cuál es ese θ para el cual la partícula se despega de la superficie. Y me dice que en un ángulo muy pequeño es que esto arranca en un ángulo muy pequeño de 0 y su velocidad inicial es 0. ¿Sí? Parte del reposo. Entonces, en la cima de la esfera, uno tiene solamente 2 fuerzas. ¿Sí? Acá no hay rozamiento, tenemos normal y peso. Esas son las 2 únicas que tenemos. Si la esfera, si el cuerpo de masa m va moviéndose a lo largo de esta semiesfera, ¿sí? Estos ejes empiezan a girar, ¿sí? Yo acá los escribí como un eje radial que apunta hacia el centro del montículo, que apunta en esta dirección, y un eje tangencial, ¿sí? Que apunta hacia donde está la velocidad tangente a la semiesfera. Entonces, en ese caso, la normal siempre va a apuntar perpendicular a la semiesfera, siempre en el eje radial, y el peso siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Perpendicular a la superficie de la Tierra. Yo ahí quise escribir el ángulo θ, pero me parece que me equivoqué. Ah, está. Entonces, si este es el ángulo θ, ¿sí? Fíjense que el alterno interno que sería este. Entonces, este y este son iguales. Si no lo ven, se puede ver más fácil. Si uno acá dibuja el triángulo rectángulo, este sería el complementario a θ, ¿sí? Y acá tenemos 90 grados entre este y este, entonces este es el complementario del complementario, o sea, vuelve a ser θ. Entonces, acá lo importante es que el peso va a tener 2 componentes, una que va a ser radial y una que va a ser tangencial. La que es radial
¿sí? Es una componente que me sirve como fuerza centrípeta, para que el cuerpo pueda describir el círculo que estamos viendo. Y la parte tangencial lo que va a hacer es acelerarme el cuerpo a lo largo de esa semiesfera. ¿Se entiende o voy de vuelta? Fíjense una cosa que acá el movimiento es en esta dirección sería. Este sería el círculo que podría describir, obviamente termina antes. Entonces, el centro del círculo está acá. Mi eje radial es este. ¿Sí? Y el eje tangencial es perpendicular al radial. ¿Sí? Profe, ¿podrías volver a explicar esa última parte? Dale, para que voy a borrar todo. Entonces, fíjense que esta masita se va a mover en un círculo que sería determinado así. ¿Sí? Y la semiesfera. Bueno, me falla el pulso. Pero se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? Para que voy con el puntero es más fácil. ¿Sí? Este sería el círculo que describe. Obviamente no va a ser el círculo completo, sino que se despega antes. Entonces, una vez que uno encuentra cuál es el círculo que describe, uno puede encontrar cuál es el centro del círculo, que sería este punto. Entonces, yo ya sé que el eje radial va a ser este. Y el eje tangencial es hacia donde está la velocidad. La velocidad, el movimiento, está acá. ¿Sí? Este es el tangencial y este es el radial. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, profe. Entonces, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie donde estoy apoyado. Como esto es una semiesfera, siempre va a apuntar en el eje radial. Y el peso siempre es perpendicular a la superficie de la Tierra, que sería esta que está acá, la superficie. Esta que está acá. ¿Sí? Entonces, a medida que la masa esta va girando, ¿sí? La normal va a ir cambiando, siempre en el eje radial. Y el peso siempre apunta hacia abajo. Pero como los ejes cambian, las componentes del peso radial y tangencial van a ir cambiando. La componente del peso radial es una fuerza hacia dentro del círculo. O sea, es una fuerza centrípeta. Es la que me permite describir el círculo. La componente tangencial del peso lo que hace es que la velocidad tangencial vaya aumentando. ¿Sí? O sea, acá no tenemos un MCU. La velocidad tangencial va a ir aumentando a medida que la masa se desplaza por la semiesfera, hasta que llega un momento que directamente se despega. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que si yo descompongo, el peso radial es peso por coseno, el peso tangencial es peso por seno. Entonces, podemos escribir las ecuaciones de Newton como en el eje radial, el peso radial menos normal es la masa por la aceleración centrípeta, que yo la escribí como b cuadrado sobre r. Y el peso tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Todavía nosotros no vimos expresiones para la aceleración tangencial, por ahora lo voy a dejar así. ¿Sí? Pero sepan que hay una aceleración tangencial, que en el eje tangente cada vez se mueve más rápido. Pero bueno, no es la parte importante del problema, la parte tangente, todavía. Bueno, entonces, si yo quiero que se me despegue de la superficie la masa esta, ¿qué es lo que voy a tener que pedir? Bueno, voy a tener que pedir que la interacción que hay entre la superficie y la masa, ¿sí? Entre el bloquecito este, se anule, valga cero. Y la interacción entre superficie y masa no es otra cosa que la normal. Entonces, lo que tengo que pedir en castellano sería que la normal valga cero. Esa es mi condición para despegue. En cuanto la normal valga cero, ese es el punto en el que la masa se empieza a despegar de la semiesfera. Entonces, eso yo lo voy a poder reemplazar en la ecuación de Newton que tenía y me va a quedar una ecuación que me va a relacionar el ángulo con la velocidad. ¿Sí? Que esta era la ecuación de Newton con la normal, yo pongo la normal que valga cero, ¿sí? Y me va a quedar que el peso radial, que es mg por coseno, es masa por la aceleración centrípeta.
De acá uno ya, si quiere, puede cancelar la masa. Entonces ahí le queda un poquito más fácil la ecuación, pero fíjense que aparecen dos incógnitas. Una es el ángulo, que no sé cuál es el ángulo al cual se despega, y no sé la velocidad a la cual se despega. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que pude obtener de haber hecho la ecuación de Newton en el eje radial. ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿no Sí. sería al revés? Tipo, yo trato de como guiarme con los ejes. La normal estaría como del lado positivo del eje radial. ¿No sería N Claro. menos GR? Sí, pasa que el eje radial, el positivo es siempre hacia el centro del círculo, ¿sí? Y hacia afuera del círculo es negativo. Ok. Es Gracias. como si yo definí mi eje X mirando hacia adentro. Si lo pensás así, como un eje X, como el que hice yo acá, ¿sí? Puede ser que acá hay medio como que Claro. quizás te confundas con Sí, esto, así porque sí. si Yo me vos ves quedé con girar eso. el eje XY, sí, te va a cambiar. Te quedaría el Y como radial y te queda apuntando para afuera. Pero la ecuación, esto está bueno también para que se lo grabe en la cabeza, cuando uno plantea una ecuación radial de Newton, ¿sí? Lo que va hacia adentro del círculo es positivo, lo que va hacia afuera es negativo, ¿sí? En cualquier otro eje ustedes pueden elegir los signos que quieran, pero cuando es radial, hacia adentro positivo, hacia afuera negativo, ¿sí? Es el único que vamos a tener que respetar. ¿Está bien? Está bien. Ya. Bueno, entonces acá tenemos una ecuación que me relaciona el ángulo con la velocidad, ¿sí? Debería conseguir o la velocidad o el ángulo, entonces ya puedo determinar el que me falta. O sea, tengo una ecuación y dos incógnitas. Necesito una ecuación más. Entonces, fíjense cómo está esta velocidad. Está elevada al cuadrado. ¿Y a eso a qué le suena? Es un poco trampa lo que estoy diciendo que hagamos. Aceleración. Al revés. La aceleración ya la pasamos. Pero fíjate, velocidad al cuadrado. Tiene velocidad energía al cinética. cuadrado. Estamos en la guía de energía. ¿Estamos viendo energía cinética? Sí, exactamente. Esto tiene toda la pinta de una energía cinética. Y estamos en la guía de energía y todavía no dije nada de energía. Entonces, ¿se entiende cuál es la dirección que tenemos que tomar para resolver el problema? Yo no dije nada de la energía, en particular de la cinética, que tiene B cuadrado. Entonces, la idea de la primera mitad de la guía es que solamente ustedes se manejen con variación de energía cinética, es trabajo de la resultante. O trabajo de todas las fuerzas. Se puede hacer con energía potencial, eso no hay ningún problema, pero por ahora lo voy a hacer solamente con la cinética. Entonces, el trabajo de la resultante, que es el trabajo de todas las fuerzas, es el trabajo del peso más el trabajo de la normal. El trabajo de la normal es fácil, porque la normal siempre está a 90 grados del desplazamiento. O sea, el desplazamiento es en la semiesfera y la normal siempre apunta a 90 grados, siempre está en el eje radial. Entonces, la normal no me hace trabajo. ¿Sí? Y el trabajo del peso yo lo puedo descomponer en dos, en la parte radial y la parte tangencial. Que acá está muy bueno descomponerlo en dos, porque yo sé que la parte radial también está a 90 grados de desplazamiento. Entonces no me hace trabajo. El único que hace trabajo es el peso tangencial. Entonces, el trabajo del resultante que yo estoy buscando es el peso, es el trabajo del peso tangente. ¿Quieren que lo diga de vuelta? Dale, por favor. Entonces, yo tengo mi ecuación de conservación, o mi condición de conservación, dice que la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas, o de la resultante. ¿Cuáles son las fuerzas que aparecen en este problema? Peso y normal. ¿Sí? El peso se puede descomponer en dos, una parte radial y una parte tangencial. Voy a dibujar acá. Entonces, esta sería la trayectoria, ¿sí? A lo largo de la semiesfera. Y la normal, ¿sí? Cuando está acá, apunta a 90 grados. Cuando está acá, apunta a 90 grados. Siempre está a 90 grados la normal. Entonces, su trabajo es cero.
Y lo mismo le va a pasar a la componente radial del peso. Siempre apunta hacia el centro del círculo. Entonces su trabajo también va a ser 0. El único que hace trabajo es la parte tangente. Que si se acuerdan, la diapositiva pasada, lo que les había dicho es que el peso tangencial se encargaba de acelerarme a la masa en la semiesfera, ¿sí? Le estaba dando velocidad, ¿sí? Entonces, si le está dando velocidad, lo que está haciendo es cambiándole su energía cinética, dándole energía cinética. ¿Se entiende? Es otra forma de ver qué es lo que quiere decir esta ecuación. La única fuerza que hace trabajo, o sea, la única fuerza que me cambia la energía cinética, es el peso tangencial. O la componente tangencial del peso. Si quieren hacerla más trabalengua. Sí, se entiende, profe. Te hago una pregunta. O sea, creo que con lo que dijiste ya es medio obvio, pero entonces, No, pero pregunta. como el eje radial va a ser positivo para el centro, la normal, si no fuera 0, sería negativa, digamos. Si no fuera, claro. Sí, igualmente, justo la normal, por definición, siempre está a 90 grados de la superficie. Entonces, en este problema siempre va a ser 0. Ah, ok. Pero podés tener problemas donde la normal te hace trabajo. Que es, por ejemplo, creo que el problema 1 el del ascensor. Ese lo tienen hecho, lo subí hace poquito. Que, por ejemplo, es un ascensor creo que bajaba. Entonces, la normal, ¿sí? Que ahora apunta hacia arriba, hace un trabajo negativo. Porque está a 180 grados el movimiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. O sea, no se queden con que normal y peso no hacen trabajo, a veces hacen trabajo. Depende mucho de para dónde uno se está moviendo. Profe, ¿por qué ¿Sí? desapareció el trabajo radial? Ah, porque está a 90 grados del movimiento. Está siempre en el eje radial. El eje radial siempre está a 90 grados del desplazamiento. Entonces, si vos haces el trabajo del peso radial por la distancia que se movió por el coseno del ángulo, ¿sí? Este coseno es 90. Entonces, perdón, este ángulo es 90, el coseno te da 0. ¿Sí? A la normal le va a pasar Gracias, lo mismo. profe. No. Para que voy a borrar todo porque no se va entendiendo nada. Entonces, la única fuerza que me hace trabajo es el peso tangencial. Ah, mira, qué nabo que soy, ya tenía el dibujo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta sería la trayectoria. Estoy marcando con algo que ustedes no ven. Esta sería la trayectoria, ¿sí? Y la normal que está así, ¿sí? Que apunta para allá, y el peso radial que apunta hacia el centro del círculo, están a 90 grados, no me hacen trabajo. Entonces, vamos a calcular el trabajo del peso tangente, el peso tangencial. ¿Sí? Acá, bueno, me tengo que hacer la integral, porque si se acuerdan, el peso tangencial depende del ángulo, ¿sí? No vale lo mismo acá que acá, ¿sí? Va a ir cambiando con el ángulo. Entonces, justo me tocó hacer la integral. Nada, la integral es esta, esto se los dejo. Ahora yo igual después les voy a contar una forma más fácil de hacer este problema todavía. Pero bueno, ustedes saben que el peso tangencial es mg por seno, el resto son todas constantes, y uno integra entre el ángulo 0 y θ. Entonces, saca para afuera las constantes y hace la integral del seno. No sé cuán cancheros están con integrales, pero se acuerdan que la integral del seno es el menos coseno. Con eso me alcanza, ¿eh? Si no lo vieron, sepan que integrar es lo contrario de derivar. ¿Sí? Si la derivada de x cuadrado sobre 2 es x, la integral de x es x cuadrado sobre 2. Bueno, si después uno de eso integra y hace Barrow, lo que llega es a esta expresión, ¿sí? Que esto lo podemos igualar con la energía cinética. Y lo que obtengo es una nueva relación para b cuadrado y el ángulo. Que si quieren uno puede tajar las masas. Necesito que me digan si los maté con la integral. No. Lo estamos, al menos yo que estoy ahora en cálculo lo veo y está bastante claro. ¿Está bien?
Si tienen alguna duda de integrales, porque, no sé, están más atrasados en cálculo, qué sé yo, Yo pregúntenme tengo en una el duda, diagrama. profe. Dale. ¿Barro no es el de arriba menos el de abajo? ¿No te Ah, quedaría el...? sí, claro, pero lo di vuelta porque me queda un signo menos. Ah, Porque, está viste bien. que tiene signo menos, lo di Sí, vuelta, sí. no me di De cuenta. vago lo hice. No, Está yo... bueno. Sí, es exactamente, el de arriba menos el de abajo. El signo menos que tenés adelante, bueno, me lo deja dar vuelta. Igual les prometo que hay una forma más fácil de hacer este problema. La idea de esta parte de la guía es que ustedes lo hagan con variación de energía cinética. Si uno lo hace con variación de energía mecánica, este problema no necesita integrar. Pero bueno. Entonces, resumiendo lo que tenemos. Me estoy excediendo. Bueno, teníamos esta condición, ¿sí? Que salía de la ecuación de Newton para el eje radial. Y del teorema de las fuerzas vivas, no lo dije, pero el teorema de energía cinética se llama teorema de las fuerzas vivas. No sé por qué. Así me lo enseñaron en el secundario y me quedó el nombre. Llegamos a esta condición. Entonces, fíjense que esto mezcla coseno de tita con b cuadrado. Y esto mezcla coseno de tita con b cuadrado. Entonces, son dos ecuaciones, dos incógnitas. Despejo b cuadrado en una, lo reemplazo en la otra, ¿sí? Van a llegar, por ejemplo, a esta condición, donde pueden cancelar las R's y la G, ¿sí? Y llegamos a que despejando me queda el coseno de 2/3. O sea, fíjense que sin importar lo que valga el radio y la masa, esto se va a despegar cuando ocurra que el coseno de tita valga 2/3. Y cuando el coseno de tita vale 2/3, bueno, pasamos el coseno para el otro lado. Eso es en 48,19 grados. ¿Sí? A partir de 48,19 grados, la masa sale volando. ¿Me siguieron cómo se plantea esto? Una cosa que... Sí. En la Perdón. primera integral de la diapositiva anterior, no entiendo ¿Vale? por qué pusiste el ángulo al lado de la distancia solo. El ángulo al lado... ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ¿Por qué puse R por diferencial de tita? o delta tita, sí. Sí, porque acá lo que va es una distancia. ¿Sí? En general uno cuando tiene diferencial de X, eso tiene unidad de distancia. Esto que está acá se llama diferencial de arco. ¿Sí? ¿Te acordás, viste, cuando vos tenés que calcular el perímetro de un círculo, por ejemplo? Que es, ¿cómo se llama? 2pi por radio. ¿Sí? Es el arco, que es 2pi, 360 grados, por el radio. Acá lo que yo estoy haciendo es multiplicar por el ángulo, perdón, por el arco. ¿Sí? Yo cuando integro un trabajo tiene que estar con algo que tenga unidades de distancia. Entonces, en este caso es el arco. La trayectoria, esto es más complejo que lo que están viendo ustedes, es el arco. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que integrar en tita, lo que hace es R por diferencial de tita. No te convencí, ¿no? Me quedó un poco más claro, sí. Prometo que en cálculo van a ver coordenadas polares y lo van a entender mejor, perdón. Pero créanme que cuando uno tiene que integrar en ángulos, lo que pone es R por diferencial de tita. Bueno, entonces, nada, había llegado hasta acá. No sé si quieren preguntar algo más de esto. Resultante, sí. WRS es trabajo de la resultante. Lo que les decía es, yo se los dejo acá. El problema 19, o sea, esto está en la segunda parte de la guía, dice que resuelvan el mismo problema con conservación de la energía mecánica. Cuando hacen con conservación de energía mecánica, esas 3 diapositivas se transforman en una sola. Es como mucho más rápido. Y no tienen que pasar por integrales. Si a ustedes este problema les tocaba en el examen, ustedes lo iban a poder hacer con conservación de energía mecánica. Entonces salían 2 patadas. Nada, se los voy a dejar acá. Después, cuando la clase que viene ya vean trabajo de fuerzas no conservativas, lo pueden chusmear y nada, ya saben cómo se hace.
La estrategia es la misma, pero lo hacemos con el trabajo de las no conservativas, que como la única que hay es la normal, es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si tienen alguna duda más de esto. ¿Estamos todos hasta acá? Buenísimo. Bueno, avanzo. Bueno, en realidad, mentira. Esto es la otra parte, es la parte B del problema. Porque yo no hice la parte B. Perdón, me colgué con algo. El problema tiene parte B encima. Déjenme volver a ver qué decía la parte B. Que dice que, bueno, si se engancha a un riel, sí, esto, o sea, le impide caer. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad con la que llega al suelo? ¿Sí? O sea, ahora ya no se puede despegar, va a llegar al suelo. Siempre va a tener normal, calculen cuál es la velocidad con la que llega al suelo. Y si se fijan, esto lo pueden hacer con la ecuación de la aceleración tangencial, que, bueno, si reemplazan el peso tangencial por mg por seno, pueden cancelar las masas. Y si ponen que el ángulo es 90 grados, cuando llega al suelo, la aceleración tangencial es la de la gravedad. Entonces, habría que volver a hacer la integral esa que yo había hecho, pero sabiendo que el ángulo final es 90. Entonces, la integral se hace igual, es la misma cuenta, solamente que al final voy a tener 90 grados en lugar de θ. Y básicamente hay que plantear lo mismo, variación de energía cinética es igual al trabajo de la resultante. Y ahí uno llega a sacar cuál es la velocidad con la que llega al piso. De vuelta, si este problema lo hacen con energía mecánica, el problema es mucho más fácil. ¿Sí? Hasta acá estamos. ¿Puedo pasar al siguiente problema? Quería hacer el problema 7 porque es algo que vamos a empezar a trabajar, que son sistemas de cuerpos. Sobre todo cuando veamos cantidad de movimiento, vamos a trabajar mucho con lo que se llama un sistema. Para nosotros un sistema es un conjunto de uno o más cuerpos. ¿Sí? En este caso, mi sistema serían un bloque de 8 kilos y un bloque de 6 kilos. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos con sistemas? Porque todas las leyes que nosotros vimos se pueden aplicar a sistemas, en lugar de a cuerpos puntuales, sino a sistemas de cuerpos. Y funcionan exactamente igual. En este caso tenemos un bloque de 8 kilos y un bloque de 6 kilos. ¿Sí? Este problema, tiene un rozamiento, ¿sí? Hay un rozamiento dinámico, esto se mueve para abajo, este se mueve para la derecha, y hay un rozamiento dinámico que trata de frenarlo. Y me dicen que los bloques se detienen después de moverse 2 metros. O sea, este se mueve 2 metros para allá, este se cae 2 metros. Y me dice que tiene una velocidad inicial de 0,9, o sea, pasa de 0,9 a 0 cuando se detiene. Y el mismo el de abajo. Entonces, este problema es un problema que uno con dinámica lo puede resolver muy fácil, ¿sí? La idea es hacerlo con trabajo y energía. ¿Sí? De hecho, me dice que con trabajo y energía calcule el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno. Entonces, vamos a arrancar por lo que arrancamos siempre. Diagrama de cuerpo libre. Para el primer cuerpo, de 8 kilos, yo tengo la tensión que apunta hacia la derecha, la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, normal y peso en el eje Y. ¿Sí? Normal y peso, no le vamos a dar tanta bola. Y para el cuerpo M2 tengo el peso yendo hacia abajo, a favor del movimiento, ¿sí? Y la tensión hacia arriba. ¿Sí? Las tensiones son iguales entre ambos. ¿Sí? Hasta acá, dinámica. Guía 3 o 4. Yo les voy a dar como ejercicio, que lo resuelvan por Newton y vean que les da lo mismo. Y lo que voy a tener que usar es que la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas.
¿sí? ¿Se entiende lo que voy a hacer? En lugar de usar Newton, lo voy a tratar de resolver con trabajo y energía. Estamos todos, ¿no? Alguien que me diga que sí, que me están escuchando. Sí, sí. Perfecto, listo. Entonces, vamos a tomar el trabajo de todas las fuerzas, ¿sí? Como yo voy a tomar, mi sistema va a ser el cuerpo 1 más el cuerpo 2, voy a escribir todas las fuerzas que aparecen en el cuerpo 1 y en el cuerpo 2, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esas fuerzas? Bueno, en el cuerpo 1 tenemos el rozamiento, tenemos la tensión, ¿sí? Tenemos normal y peso, que no lo escribí porque no hacen trabajo, ¿sí? No, o sea, si quieren, ustedes podrían agregar más trabajo la normal, más trabajo del peso 1. Yo no las puse de vago porque su trabajo es 0, están a 90 grados. Y después tengo el trabajo de la tensión 2 y el trabajo de el peso 2. Fíjense que como el cuerpo 2 va para abajo, ¿sí? El peso hace trabajo, pues está a favor del movimiento, y la tensión también hace trabajo contrario al movimiento. ¿Me siguen eso? Entonces, fíjense qué pasa con el trabajo de la tensión 1 y el trabajo de la tensión 2. Las tensiones son iguales. Lo voy a escribir acá. Si uno lo tuviese que escribir, el trabajo de la tensión 1 sería T por la distancia, que es 2 metros, por el coseno de 0 grados, ¿sí? Voy a dibujar acá el dibujito. Pero fíjense que el desplazamiento es para allá y para abajo. La tensión acá apunta a favor del desplazamiento, forma un ángulo de 0 grados, ¿sí? Si uno quisiera escribir el trabajo de la tensión 2, ¿sí? Que apunta hacia arriba, sería vale T, ¿sí? Igual que el otro, se mueve la misma distancia, pero acá el coseno es el de 180, porque va contrario al desplazamiento. El desplazamiento es hacia abajo y la tensión sobre el cuerpo 2 es hacia arriba. Entonces, fíjense que los dos tienen tensión por distancia, ¿sí? Este número es el mismo que este, pero este es coseno de 0, que me da 1, y este me da coseno de 180, que es menos 1. ¿Se dan cuenta que van a dar lo mismo, pero uno positivo y el otro negativo? Entonces, por eso lo puedo tachar. ¿Sí? Los puedo cancelar entre ellos. Ni hago la cuenta, los cancelo y listo. Como otra forma de ver esto es que como estamos tomando un sistema cuerpo 1 y cuerpo 2, la tensión termina siendo una suerte de fuerza interna, ¿sí? En la clase que viene van a hablar de fuerzas internas y fuerzas externas cuando vean cantidad de movimiento. Sí. En el chat preguntaron por qué 180. Ah, porque... ¿Para qué lo... Déjame pasarme para allá? Porque fíjate que vos tenés que tu desplazamiento para el cuerpo 2 es en esta dirección. Este es el desplazamiento, el delta X es hacia abajo. Y la tensión, mirá hacia dónde apunta. ¿Sí? Está a 180 grados. En el cuerpo 1, tu desplazamiento es hacia la derecha, hacia acá es delta X, entonces tu ángulo es 0. En 1, en el cuerpo 8 kilos, la tensión se encarga de darle energía. En el cuerpo 2 se encarga de quitarle energía. ¿Está bien? Dice que sí. Joya. Bien, entonces seguimos. Voy a borrar acá porque yo creo que algo escribí y si no lo borro no lo van a ver. Entonces, el trabajo de rozamiento lo podemos escribir como fuerza de rozamiento por distancia por coseno 180, ¿sí? Como se opone el movimiento en el cuerpo 1, es 180 grados. Como es el rozamiento dinámico, lo podemos escribir como mu dinámico por la normal. Yo acá hice la cuenta, ¿sí? La normal es igual al peso. Y la distancia sé que es 2 metros. Entonces, lo único que me falta en esta cuenta es el mu dinámico, que es la incógnita del problema. ¿Sí? Entonces, esto tiene números, lo podemos usar.
me va a quedar menos mu dinámico por 160. Y el trabajo del peso 2, ¿sí? El peso 2 está a 0 grados con el desplazamiento, así que lo puedo calcular que es 120 joules. Entonces, la energía cinética inicial, si yo quiero calcular la variación de energía. La energía cinética inicial la puedo calcular sabiendo... Profe, ¿puede mostrar la hoja anterior? Sí, perdón. Gracias, profe. Bueno, la energía cinética inicial, yo sé que la velocidad para ambos cuerpos es de 0.9, ¿sí? La energía cinética final es de 0, ¿sí? El problema me dice que se detienen los dos cuerpos, los dos, fíjense que tienen la misma velocidad porque la soga los conecta. Entonces, estas son cuentas que uno puede hacer porque tiene todos los datos. La energía cinética inicial le da 5,67, la final le da 0. Entonces, la variación va a ser menos 5,67. Volviendo a la ecuación con la que partimos, la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas. Reemplazando por lo que tenía, llegamos a esta ecuación, que fíjense que lo único que me queda es despejar el mu dinámico, y de ahí lo despejo y se acabó. ¿Sí? La idea de este ejercicio es que en lugar de trabajar con los cuerpos de forma individual, ¿por qué no los trabajo en forma individual? Porque si no tengo que calcular el trabajo de la tensión, y eso es como mucho laburo, porque tengo que calcular cuánto vale la tensión y hacer la cuenta. Si yo lo trabajo como sistema y calculo la variación de energía cinética del sistema, ¿sí? Fíjense que es cuerpo 1 más cuerpo 2, yo el trabajo de la tensión me lo saco de encima, no importa cuánto valga. Sé que para uno es positivo, para el otro es negativo en igual cantidad. Entonces me ahorro una cuenta. Entonces, de ahí me deja sacar el mu dinámico, que es 0,785. ¿Sí? Este problema se puede resolver con dinámica, lo pueden hacer, se los dejo como ejercicio, que vean que llegan a lo mismo, pero van a notar que es un poquito más trabajoso. ¿Sí? Y si a este problema le ponen un resorte, ¿sí? Eso es un ejercicio de parcial, o sea, después se los voy a pasar porque lo tengo hecho. Si uno acá pone un resorte, ¿sí? Ahí hacerlo con dinámica se vuelve muy complicado. Y por trabajo y energía, sale. ¿Sí? No les digo que sea fácil, pero sale. Bien. No sé si hasta acá tienen alguna duda. ¿Quieren preguntar algo? No sé si... ¿Qué hora es? 11:30. Bien. Yo tenía preparado algo de potencia, pero no sé si darlo, porque Mariano creo que no lo dio. Igual lo tienen, es bastante cortito. Nada, está subido después y cuando Mariano de potencia lo pueden leer, no es nada complicado. Y lo último que quería hacer, que espero que no sea un embole, es hacer el problema 8, que es un problema que tiene fuerzas que dependen de la posición. ¿Sí? Tiene una fuerza que depende de cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y. ¿Sí? Y dicen que, bueno, siempre apunta a la dirección X, con alfa que vale 2,5. Y me pide que calcule el trabajo que realiza esta fuerza sobre un objeto según distintos desplazamientos. El primer desplazamiento es de el punto 0,3, ¿sí? Paralelo al eje X, se mueve hasta el 2,3. Entonces, voy a tener que calcular el trabajo. ¿Sí? Este es un ejercicio que en general nosotros no vamos a hacer integrales para calcular el trabajo, pero por lo menos para que se lleven de si en algún momento tienen que hacer la integral para calcular algún valor de trabajo, que sepan cómo se hace. Entonces, en un sistema de ejes cartesianos a mí me dicen que arranca en el 0,3 y termina en el 2,3. ¿Sí? Este es el punto A, el punto B, el inicial y el final. Entonces, la forma de calcular el trabajo
con la integral, ¿sí? Esta sería la fórmula. Y acá viene algo que en cálculo todavía no vieron, pero en álgebra sí vieron, que es el producto interno o el producto escalar. ¿Se acuerdan lo que es, no? ¿Se acuerdan lo que es? Si hago, no sé, si hago el 1, 2, multiplicado escalarmente por el 3, 4, esto es un número que lo que hago es multiplico las coordenadas X y le sumo las coordenadas Y. Y lo que me dice es cuán perpendicular son dos vectores. Entonces, este punto que aparece acá, fíjense que son vectores, fuerza y este vector, este diferencial de desplazamiento se llama, ¿sí? Es un producto interno. Entonces voy a tener que calcular cómo son los vectores. Por ejemplo, el vector fuerza es alfa por X por Y por X versor, ¿sí? Está siempre en X versor. Y el vector desplazamiento, ¿sí? Está en X, porque yo me muevo en la dirección de X. O sea, simplemente es diferencial de X en X versor. Si yo hago este producto interno, los vectores serían este sería el 1, 0, y este sería el 1, 0 también, ¿sí? Entonces, 1, 0 por 1, 0, ¿estamos de acuerdo que me da 1? ¿Sí? Eso es lo bueno de usar versores. X por X me da 1. Entonces, si yo hago esta cuenta, simplemente me queda alfa por X por Y diferencial de X. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos hasta acá? Sí, sí. Entonces ahora yo tengo que integrar. Tengo que integrar entre la X cuando vale 0 metros y la X cuando vale 2 metros. Entonces, puedo sacar todo lo que sea constante para afuera, ¿sí? La Y siempre vale 3 metros en toda la trayectoria, así que la saco para afuera. Integro X. Que la integral de X, estamos todos de acuerdo, que es X cuadrado sobre 2. Hago barrow, reemplazo alfa por lo que vale, reemplazo Y por 3 metros y obtengo que el trabajo es 15 joules. ¿Sí? Es un ejercicio de cuentas, nada más. ¿Sí? Si no me dicen nada, voy avanzando. La parte B me dice que calcule el trabajo, pero ahora en la dirección Y. Pero la fuerza es en X. La fuerza siempre apunta en X. Entonces, esto ya no hace falta hacer ninguna cuenta. ¿Cuánto va a dar el trabajo? 0. 0. Fíjense que si uno lo hace con el producto interno, la fuerza está en X versor, ¿sí? Es el 1, 0. El diferencial acá sería diferencial de Y en Y versor, o sea, sería el 0, 1. Cuando hacen este producto interno, les queda 0. Entonces, listo, la integral de 0 es 0. No hay con qué darle. Entonces, son perpendiculares y el trabajo es nulo. Y por último, que esto es lo más complicadito, que ya no les van a aparecer trayectorias de este estilo, pero lo quieren mover al cuerpo en la dirección esta, que bueno, está parametrizado de esta forma. Como que Y siempre vale 1.5 por X. Desde el 0, 0 hasta el 2, 3. Entonces, si uno tiene esta relación y la deriva, llega a que el diferencial de Y es 1.5 por el diferencial de X. Entonces, ahora el diferencial de desplazamiento, como es en Y y en X, yo lo voy a escribir así. Y este diferencial de Y lo puedo reemplazar por este. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, me quedaría esto. Pero cuando yo hago el producto interno, X con X me va a dar algo, me va a dar un 1, pero X por Y me va a dar 0. Entonces, esto no cuenta. Entonces, ese producto me da esto. ¿Sí? Como yo sé que Y vale 1,5 por X, lo reemplazo. Y llego a esta expresión para ese producto interno. Que ahora lo que me queda es integrarlo entre 0 y 2. Desde que la X vale 0 y de la X vale 2. Saco las constantes afuera. La integral de X cuadrado es X cubo sobre 3. Bueno, y hago la cuenta. ¿Sí? Y eso me da 10 joules. ¿Sí?
Este ejercicio solamente quiero que vean cómo se hacen los trabajos cuando uno tiene una fuerza que no es constante. El 90 y pico % de los casos que ustedes trabajan en esta materia, las fuerzas van a ser constantes, ¿sí? La única que los va a molestar va a ser la fuerza elástica, que depende de la posición, pero la mayoría van a ser constantes. Pero si en algún momento a ustedes les aparecen fuerzas que no son constantes, sepan que esta es la forma de trabajarlo. ¿Sí? Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Que no entiendo muy bien cómo darme cuenta en el enunciado que está planteando que la fuerza no es constante. Sí, mira, es... ¿Ves la expresión de la fuerza? Que es alfa, que es un número, xy. O sea, esto quiere decir que cuando vos estés en el 0,3, la fuerza va a ser alfa por 0 por 3. Cuando vos estés en el 2,3, la fuerza va a ser alfa por 2 por 3. ¿Sí? Son números distintos. Cambió, ya no es constante. Ah, está bien, ahí me ¿Se quedó más entiende? claro. Se ve más claro porque tenés la X y tenés la Y. Depende de la posición. Claro, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. No, no. De hecho, lo más común es que a ustedes les aparezcan fuerzas que dependan de X. Si la fuerza depende de X, listo, ya está. No hagan fuerza por distancia, pues están muertos. Van a tener que integrar. Pero bueno, es para, si les llega a aparecer en algún momento, sepan cómo se las tienen que arreglar. Este ejercicio después háganlo tranqui en sus casas, tratando de seguir lo que yo fui haciendo y no mucho más. Profe, ¿puede mostrar el última hoja? Sí, sí, sí. O sea, no esperen que en el parcial les toca esto, y si les toca esto, bueno, nada, fue mala suerte. Gracias, profe. No, nada. Sí, no hace falta entregar. Pueden intentarlo. Profe, Sí. yo no entendí muy bien cómo acomodaste en la última parte el diferencial. O sea, en la anterior. Dale, sí, creo que. Una antes. Acá, ¿no? Sí, en diferencial R no sé cómo pasaste de. ¿Cómo se dice esto? Sí. O sea, o sea, no entiendo bien ¿de cómo acá, quedó. acá? No, o sea, el siguiente. Acá. De ahí al otro, al F por diferencial Sí, de R. mira, ¿ves que yo había calculado cuánto vale el diferencial de Y? Que vale Sí, 1,5x, lo reemplacé. sí. O sea, esto lo reemplacé por esto. Que es anecdótico, porque después como la fuerza está en X, nada, es el producto interno de esta parte te va a dar 0. Ah, claro. ¿Sí? Ah, O sea, te va a quedar X versor por Y versor, y eso es el 1, 0 por el 0, 1, que eso es 0. sí. ¿Sí? Y acá lo mismo. Cuando tenía Y, yo sé que Y vale 1,5 por X, bueno, lo reemplazo y listo. listo, ya está. No, ya está. Ya entendí. Gracias. Nada, no es un ejercicio para que ustedes para que les quite el sueño, pero bueno, acá lo tienen resuelto. Cuando lo hagan, por lo menos lo hacen con el resultado acompañado para entenderlo un poco mejor. Entiéndanlo por dónde pasa, pero no esperen que les toque esto en el examen. Bien, yo hasta acá no tenía más. Uy, se me fue la... voy a cancelar esto. No sé si quieren preguntar algo más. Voy a detener la grabación para no olvidar.